Voy a dar a conocer lo que es la ciencia. La ciencia es la investigación acerca de la realidad, es la investigación de la verdad, la investigación algo concreto, algo objetivo, de tal manera que investigar es demostrar objetivamente lo que existe, o sea, de la misma materia. Por ejemplo, se hace diferentes experimentos, ionizaciones, electrólisis, y de tal manera es demostrar lo que existe. No es una ciencia ficticia, toda investigación científica es demostrar. Gracias a la investigación científica, el hombre ha progresado hasta llegar al sitial que actualmente nos encontramos. Gozamos de la radio, gozamos de la televisión, de diferentes equipos, la cibernética, gracias al cultivo y desarrollo de la ciencia. De tal manera es menester que el hombre investigue, acrecente sus conocimientos acerca de la ciencia. Y la ciencia netamente son los científicos que desarrollan, los científicos son los que investigan, pero hombres genios, hombres de gran intelectualidad, y aparte de ello, que se dedican de pleno al trabajo. Para el científico no hay fiestas, para el científico no existe ninguna diversión, de tal manera que es un aporte que hacen los científicos como Thomas Alva Edison, Fleming, Marconi, Leonardo da Vinci, tantos científicos. Gracias a ellos el progreso de la humanidad. Eso es la primera instancia que podía dar a conocer como introducción. A continuación tenemos un motor eléctrico que funciona bajo el campo magnético, o sea que atracción-repulsión, de todo este trabajo acerca del electromagnetismo. Pero voy a explicar en el pizarrón en qué consiste esto de magnetización, acerca de trabajo del movimiento de los electrones. Un imán común, un imán puede ser en barra, tiene su campo magnético, no hay norte, sur, cuyo campo magnético se dirige de norte hacia el sur, o sea, sentido contrario al mundo. Mapa mundi, por favor, ¿no? O sea, en sentido contrario al mundo. Por ejemplo, en el globo terráqueo, en el mundo, el electromagnetismo se dirige del polo sur hacia el norte, pero en todo imán es lo contrario. ¿Pero qué es el campo magnético? Los científicos hasta hace meses atrás no han descubierto qué es campo magnético. Definimos, pero qué es campo magnético, pero en forma concreta, ¿en qué consiste? ¿No? Resulta que en este embobinado existe campo magnético. ¿Pero qué es el campo magnético? Había sido el movimiento mismo de los electrones, como hay saturación de energía eléctrica, por ejemplo aquí, en un embobinado X. Electrones positivo, negativo, de negativo hacia positivo pasa la energía eléctrica. ¿Qué pasa? Hay una saturación, puede haber cortocircuito. Entonces, para que no haya cortocircuito, para evitar tanto embobinado, entonces resulta que se forma un campo magnético, circulación de la energía eléctrica a pocos amperios, poco voltaje, intensidad, todo ello. Entonces, nosotros no vemos, pero está circulando aquí energía eléctrica. Es por esa razón que existe atracción-repulsión. Aquí circula alrededor de este embobinadito que había hecho mi persona, porque todo este equipito ha hecho mi persona. Entonces, recientemente he descubierto que existe sobresaturación de electrones
y sale hacia afuera, hacia el exterior. No importa que haya aire o espacio, no, igual circula. Esas son las ondas electromagnéticas. En este caso, ya en otro tema enfocaré qué son ondas electromagnéticas. Pero aquí estoy enfocando qué es el campo magnético. Aquí está circulando, por ejemplo, valga la redundancia, está circulando electrones. Esa es la razón para que haya campo magnético, atracción, repulsión. Igual esos repelen y por los contrarios se atraen. Entonces esa es la razón para que funcione este motor eléctrico. Por ejemplo, esto utilizamos en los aserraderos, cuando ya son con más capacidad, más amperios, más voltaje, entonces empleamos en los aserraderos, en las carpinterías, hasta en las mismas licuadoras o instrumentos de utilidad doméstica. De tal manera que aquí, por ejemplo, hay contacto. Descontacto, contacto, descontacto, atracción, repulsión. Bueno, ese es el principio para que funcione este motor. Un ratito y estito más voy a formar. A continuación voy a explicar acerca de un equipo que he inventado mi persona, acerca de que la energía eléctrica de 220 voltios lo convierte a 6 voltios, 12 voltios sucesivamente, por inducción magnética. Ya no es por transformación, sino simplemente por inducción magnética, o sea, ionización, polarización de electrones, y eso es lo que lo ha convertido en una energía reducida. Aparte de ello, también como fuente de energía eléctrica para los motores. Viceversa, puede elevar hasta 2000 voltios este pequeño equipo. Y fuera de ello, con pilas también funciona, y como lámpara también puede ser portátil este equipo. Es en cuanto concierne a este trabajo de investigación científica. A continuación tenemos otra demostración científica acerca del campo magnético que tiene la Tierra, la gravedad misma que ha descubierto el científico Isaac Newton. ¿Y en qué consiste? Este muñequito, por ejemplo, no se cae, da vueltas, no se cae, levantamos, colocamos en nuestro dedo, no se cae, es como por arte de magia, pero no se cae. ¿Cuál es el principio? Es que el principio del equilibrio magnético, que sea en su punto central, donde converjan ejes de ruedas, de tal manera que la Tierra tiene su propio campo magnético. Bajo ese principio funciona este equipito que no propende a caerse o precipitar al suelo. Es un trabajo en torno al magnetismo también que tiene el globo terráqueo. Eso es en cuanto podía explicar en forma resumida acerca de este trabajito. Continuando con el proceso de trabajo científico, los grandes intelectuales, ilustres, sabios han inventado la radio. Por ejemplo, Fleming, Marconi, los inicios de la radio. ¿Cómo funciona? Las ondas electromagnéticas llegan a la antena de Fezita aquí, ¿no? Todas las ondas electromagnéticas del espacio, habidos por haber, ingresan al condensador variable o tándem que se llama en electrónica. Toditos ingresan hasta ahí. Pero el tándem es el que selecciona en microfaradios, o sea, esa especie de galletas. Entonces supongamos a 100 microfaradios, ¿no? 100 microfaradios, 100 microfaradios, así se simboliza microfaradios porque ha sido inventado por Michael Faraday, ¿no? Entonces, a 100 microfaradios, los que están convertidos sus ondas electromagnéticas, en 100 microfaradios tan solamente ingresan hasta la conversora. Esta es la conversora.
Entonces es un sector de radiofrecuencia donde está la conversora. Eso lo bate, lo amplifica y luego pasa a frecuencia intermedia, es la frecuencia intermedia. ¿Para qué sirve? Para amplificar las señales, nada más. Entonces, amplifica todo en corriente alterna, en este caso es corriente alterna. Ahí, en corriente alterna. Pero paulatinamente llega al diodo detector, ahí está su diodo detector. Se simboliza de esta forma. Diodo detector, ¿no? Convierte corriente alterna en corriente continua, Corriente continua ya es audible, nosotros podemos ya recibir a diferentes decibelios, nuestro oído ya puede recibir. Entonces, ¿aquí qué hace en amplitud modular? Nada más amplifica, driver y luego su salida al parlante y escuchamos, y bajo ese principio funciona una radio. No sé si alguna pregunta alguien de ustedes podía formular, estoy dispuesto a responder. ¿Ninguna? Bueno, como resumido tenemos este trabajito, por favor. A continuación tenemos otra demostración en física, porque la docencia de física, llámese a nivel de licenciatura, llámese a nivel técnico superior o doctorado, tiene que dominarse lo que son los voltios, los amperios, los ohmiajes. Por ejemplo, este curso indica los ohmiajes, tiene que señalar en sentido igual a las manecillas del reloj, lo indica. Pero si ya se trata, por ejemplo, de voltios, ya es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahí han debido especificar 12 voltios, 15 voltios, etc. Entonces, eso es, esto no es difícil construir mediante un galvanómetro, el boliviano o cualquier científico puede hacerlo. Funciona por un proceso de galvanómetro, aparte de ello, en serie y en paralelo, los resistores, los transistores y los condensadores. Eso es en cuanto a la demostración acerca de la física. Es un timbre eléctrico que funciona también bajo el campo magnético, atracción-repulsión, como hace rato he explicado acerca de los imanes del campo magnético. En este caso, aquí da vueltas los electrones, atrae y lo desconecta, atrae, lo desconecta y luego vuelve a conectar aquí. Entonces, bajo ese principio funciona esto, ¿no? Atracción, repulsión, nada más. ¿Ve? Eso es. No es difícil construir un timbre, lo podemos importar. Hay varias formas de construir nuestros propios equipos bajo el principio de campo magnético, nada más, como chilla, ¿no? Y si hay amplificador, mejor todavía, más largo rato tiene la impresión de formar su campo magnético. Eso es en cuanto a este trabajo que corresponde al campo magnético para formar los timbres eléctricos. Este principio que el aire caliente es más liviano y el aire frío es más pesado, por eso propende a descender. Y el aire caliente, como es liviano, asciende. Esto asumamos, entonces mira, da vueltas bajo ese principio. Y el viento también en la Tierra, en el globo terráqueo, bajo este principio se origina. Que el aire caliente, por el hecho de que pierde peso, se eleva hacia arriba, se suspende, y el aire frío, por el hecho de que tiene peso, propende bajar y forma un movimiento. Ahí está demostrado este principio del aire. Eso es, después a continuación vamos a hacer trabajar otro equipo bajo este principio. Es lámpara giratoria.
Sí, lámpara giratoria funciona bajo ese principio, que el aire caliente propende ascender y el aire frío propende descender y forma un movimiento. Como tiene aspas aquí, entonces da vueltas automáticamente. Entonces los pececillos, como si estuvieran nadando en el agua, se nota especialmente en oscuro, de noche. Bueno, es interesante observar este trabajo. Esto ya hace unos 30 años hice un trabajo y publiqué un libro, de tal manera en diferentes establecimientos, colegios, instituciones, hasta en la universidad han aplicado este trabajo de la lámpara giratoria, que hace años, hace 30 años, cuando recién estuve empezando a trabajar al campo de la investigación científica, pero en este libro existe este trabajo de la lámpara giratoria, que ahí está, paso por paso. El primer trabajo que había explicado está en este libro, de tal manera cómo construir, cómo funcionan, bajo qué principios, y ese es el trabajo del científico, que tiene que realizar un aporte a la ciencia y a la tecnología. Profesor, es el calor del foco en este caso el que está motivando esta reacción. Sí, efectivamente, no tiene ningún motor, ningún otro equipo más que el calor del foco, nada más que ocasiona este movimiento. Y aparte de ello, bien la pregunta, la reflexión, que los pececillos que estén nadando en el agua, que estén transitando en el interior del agua, la reflexión, nada más, porque el cine también son reflexiones y uno ve y... Igual la televisión también bajo este principio funciona, reflexión, condensadores, electrolíticos, etc. Y también hay que estudiar el aspecto del funcionamiento fisiológico del sentido de la vista. Bajo ese principio funciona. De tal manera, mira, el boliviano no tiene que sentirse inferior al resto de los científicos, ¿no? Hace años, 40 años atrás, yo pensé que en el campo del arte también existían famosos a la comparación del boliviano, pero llegué a ganar primer premio intercontinental en el arte. Ahora ya estoy aspirando a premio Nobel en cuanto a la parte científica. Entonces, gracias. ¿El material con que se puede realizar este tipo de trabajo? El material están observando ustedes, son cartulinas, foco, alambre, después el eje es ampollita de las inyecciones o cualquier otro ejecito uno puede colocar. El movimiento que ocasione revoluciones, ¿no? O sea, revolución se dice en física. Nada más son papeles celofanes, cables, y el foco funciona nada más que resistencia. Todo foco es resistencia, ¿no? ¿Por qué alumbra el foco? Eso más explicaré, ¿no? Los electrones ingresan a una resistencia que se llama filamento, en este caso del foco, filamento. Pero, ¿qué pasa? Hay resistencia, entonces electrones propenden siempre circular. Y como hay resistencia, existe calor. Y al último, mucha resistencia, emisión de luz. Ese es el foco que alumbra, que todos nosotros conocemos, que ha inventado Thomas Alva Edison, el gran científico que realmente ha hecho un aporte. Pero mi persona también ya ha hecho 20 inventos y otros 10 descubrimientos que otro día aplicaré. Por ejemplo, tengo en mi centro de investigación científica un equipo bilanterco que recibe las ondas luminosas, convierte en ondas hertzianas, ondas electromagnéticas, luego en energía eléctrica y viceversa. También emite ondas luminosas y así. Es portátil, transportable, podemos escuchar radio. Son inventos de aquellos que había hecho también mi
persona, otro equipo Bisomar. Y bueno, en otra oportunidad será que vamos a tener la oportunidad de visitar a mi otra institución, que es Centro de Investigación Científico-Cultural, ¿no? Eso es en la calle Omisti. Ahí está automáticamente, también está funcionando. Son trabajos acerca de la investigación. Quizás en nuestra patria, que es Bolivia, no hay aliciente, no existe estímulo, no motivan, pero el hombre debe venir para hacer ciencia, para descubrir, y los pocos que existimos en nuestra patria lo vamos a trabajar. Lástima que a un científico sabio, ¿no? En Santa Cruz lo han asesinado a Noel Gen Mercado. Fuera de ello no tenemos casi con quién podemos contar en Bolivia, pero mi persona hasta el momento que deje de existir va a seguir investigando, va a seguir inventando muchos trabajos, un aporte, por ejemplo, este librito acerca de cómo formar piedras. Hay diferentes inventos que había hecho mi persona en torno a la ciencia y la tecnología. Aparte de ello, esto, por ejemplo, la profesionalización en la electrónica, algunas partes que he explicado a grosso modo, pero aquí está ya ampliado, de cómo funciona un transformador, de cómo funciona un transistor, los parlantes, cómo funciona. Este libro se ha agotado, para recuerdo, tengo 2 ejemplares nada más, eran 8.000 libros, pero de los 8.000 libros, bueno, en diferentes países han adquirido a 120 bolivianos, pero mira, el boliviano ya difunde sus obras a diferentes países del mundo. Han convertido en inglés, por ejemplo, otro libro tengo en inglés también, valga la redundancia, es el Tower de Jolops Slepen Tukinops. Entonces, trabajos de la tecnología. Aparte de experimentos científicos, también tengo otro libro que había escrito acerca de prácticas elementales de física y química. Aquí, por ejemplo, en este libro hay de cómo uno puede detectar en un huevo si es gallo o gallina, bajo el principio de campo magnético también. Entonces, son trabajos que realmente, otro de los inventos que había hecho también acerca de cómo hacer el trabajo en ebanistería, pero que inclusive brillen como espejo los muebles, son inventos míos. Y el descubrimiento en este libro también está acerca de cómo se hace la mutación de células y la curación, por ejemplo, de fiebre tifoidea con tan solamente alcohol. Eso en laboratorio será en mi centro de investigación científica. En otra oportunidad voy a demostrarles. Con el trabajo de la investigación científica, mi persona ha inventado otro equipo, ¿no? Que funciona con 12 voltios, también con 220 voltios. ¿En qué consiste para que no haya cortocircuito? Lo desenchufamos. Esta es una instalación de filamentos en serie. Y esto es un condensador bipolar que funciona con transformadores, como ese otro transformador. ¿Para qué sirve? Para detectar acerca del tiempo. Si va a ser viento fuerte, el foco alumbra con mucha intensidad. Si es viento débil, con poca intensidad. Esto lo cambiamos el circuito. Entonces, si va a llover, ya detecta. Entonces, es un trabajo netamente científico esto. Aquí tenemos otro que mi persona había denominado piromágico, que funciona mediante una resistencia, puede ser con 12 voltios, 9 voltios, 14 voltios, 220 voltios, que funde diferentes materiales, plásticos, plastoformo, funde algunos metales, depende de la resistencia. El asunto es cambiar nada más la resistencia.
Aquí tenemos, por ejemplo, que va a funcionar esto con energía eléctrica, como también, discúlpenme, con pilas eléctricas. Es un tablerito eléctrico que tiene la propiedad de funcionar en serie y en paralelo, ¿no? Ahí está, ¿no? Tiene poca intensidad, pero tenemos, esto es en paralelo, esto es en serie. Y esto sirve para colocar, por ejemplo, otro tipo de probetas para hacer electrólisis, o sea que separar del agua el hidrógeno a otro lado, el oxígeno a otro lado. Eso es. Y aparte de ello, ahora tenemos aquí el tablero diferentes tipos de instalaciones eléctricas. Por ejemplo, mediante un conmutador uno puede, discúlpenme, de aquí vamos a ver, de este otro lado. Bueno, es un circuito en serie, en paralelo, y diferentes tipos de instalaciones eléctricas con conmutaciones bajo el principio que los electrones forman su campo magnético, aparte de ello, fuera de formar su campo magnético, forman ondas hertzianas. Con este trabajito se forman ondas hertzianas, o sea que uno emite mediante un micrófono, pero ya conectando esto y ampliando a una potencia de 220 voltios, 2000 amperios, forma ondas electromagnéticas que se esparcen en el espacio. La filosófica doctrinaria de la sabiduría, el desarrollo del pensamiento lógico, es la eminencia sabia.